¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la clase del curso de Historia, Geografía y Economía. Bien, a ver, vamos a mantener esta línea. Ya desde la clase pasada, ¿no? Habíamos mencionado, y antepasada también, veníamos con el periodo el proceso histórico del Perú durante el siglo XIX, ¿no? Arrancamos con el primer militarismo, ¿no? Esta dicotomía entre militaristas, liberales y conservadores, ¿no? Los que querían expandir el comercio y la economía peruana y los que querían producir una economía más industrial, más cerrada, más nacional, ¿no? Y este enfrentamiento entre militares que no sabían qué hacer, ¿no? Congreso fuerte o presidente fuerte. Cuando terminó ese proceso, esa historia terminó, ¿no? Con un desenlace importante. Descubrimos, si fuese una película, terminaría como en la última escena, ¿no? Descubrimos que hay islas de guano que nos pueden traer bastantes beneficios, ¿no? Terminamos ese periodo y empezamos con la prosperidad falaz, que es un periodo de bastante cólera, personalmente sobre todo, ¿no? Es un periodo en el que el Perú tenía muchos ingresos económicos, tenía bastante poder económico, sin embargo despilfarró el dinero, lo gastó mal, lo malgastó, ¿no? Y al fin de todo ese periodo no tuvimos ningún beneficio, ¿no? Más tuvimos tratados, perdimos territorio, hubo una guerra, gastamos en cosas innecesarias. Al final el dinero que teníamos, todo el dinero se hizo humo, ¿no? ¿Y qué tanto nos quedó para nosotros? ¿Qué tanto progresamos? No mucho. Bien, fue más un progreso de imagen, de pantalla, que un progreso esencial y realmente fundamental. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Proceso. Empezamos con estamos en prosperidad falaz, la continuación de la clase pasada, por si te has perdido. Empezamos con el gobierno de Ramón Castilla, ¿ok? Ramón Castilla es un personaje bastante importante durante este periodo. Es más, va a gobernar 2 veces. Vamos a ver qué hizo. Su primer periodo va desde el 45 hasta el 51, unos 6 años. ¿Qué va a hacer? En primera instancia, lo primero que va a hacer es realiza el primer presupuesto del Perú. Esto ya era necesario, totalmente necesario. El primer presupuesto del Perú. ¿Qué es el presupuesto? A ver, ya. Hay que ponernos serios, ¿no? ¿Cuántos ingresos tenemos? ¿Cuánto hemos perdido? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto debemos? Sacar las cuentas, pero así desde un inicio, ¿no? Y sacaron las cuentas. Obviamente, la lista de ingresos era más cortita que la lista de deudas, sin embargo, todo estaba bastante registrado y administrado, ¿bien? Era muy necesario eso. Además, esto ya lo sabías, inicia la consignación del guano, ¿ok? Empezamos con el periodo de consignaciones. Teníamos al inicio un contrato, el contrato Quirós, ¿no? Con el gobierno anterior, pero con Castilla vamos a iniciar las consignaciones. Como te mencioné también en el video pasado, las consignaciones va a ser el arrendamiento, ¿no? Digamos, del guano del Perú que más beneficios nos va a traer. Si te preguntan en el examen, que de por sí te voy a preguntar, ¿cuál fue el sistema de arrendamiento o el sistema de administración del guano que nos trajo más ingresos? Tú inteligentemente vas a responder el sistema de consignaciones, ¿ok? Inicia con el gobierno de Ramón Castilla con la Casa Gibbs, o la Casa Gibbs, como quieras decirlo, ¿sí? Gibbs o Gibbs, Casa de Inglaterra, el país más poderoso del mundo en esa época. Vamos, con los ingresos de la consignación, con los ingresos del guano, en lo que estábamos haciendo, ¿no? Inicia los pagos de la deuda externa, ¿ok? Teníamos el dinero, era el momento de empezar a pagar a los demás países que nos habían prestado para nuestra independencia. Era el momento de empezar a pagar todos los gastos que hicieron los militares durante el primer militarismo. Vamos a pagar. Además, había plata. Otra ley de consolidación, o también llamada la ley de consolidación interna, como se menciona, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Va a ser los pagos de la deuda interna. Vamos a pagar la deuda externa y la interna. Ahora, esto ya te lo expliqué en la clase pasada, en las características de la prosperidad falaz. Si no te acuerdas, revisa el video, es en YouTube. Bien, igual te lo explico rapidito y así nomás. Los pagos de la deuda interna. ¿Cómo se paga la deuda interna? O sea, el Perú se pagaba a sí mismo. No tanto así. El Perú le pagaba a las familias ricas del Perú. ¿Qué había pasado? Durante la guerra de independencia, estas familias ricas habían aportado dinero, ¿no? Con la promesa de que les iban a pagar más adelante. Les dieron un bono, un papelito de monopolio, ¿no? Toma, con esto vas a cobrar de aquí a unos años más. Esos años ya terminaron. Llegamos aquí al proceso de Ramón Castilla, con los bonos y los vales.
¿Ok? Las familias tienen un bono. Por una familia de 10 personas, uno. Un bono para toda la familia. Sin embargo, este bono era demasiado fácil de falsificar, ¿no? Se supone que tenía la firma de José de San Martín, pero todo un lío de corruptela. Al fin y al cabo, por una familia de 10 personas, cada uno tenía un bono, cada uno tenía un vale. Entonces la familia de lo que debería cobrar un monto X termina cobrando un monto de 10X, ¿no? O sea, 10 veces lo que de verdad había prestado. Y obviamente le está robando al Estado, ¿no? Y eso fue lo que pasó con la ley de consolidación. Esto aquí no se va a descubrir todavía, más adelante va a explotar el escándalo, pero ya lo debes saber más o menos. Castilla también va a aprobar la ley de migración china. ¿Qué es la ley de migración china? La ley de migración china es que el Perú va a traer chinos, ¿no? De China, ¿no? Los va a traer, obviamente, y los va a utilizar para el trabajo forzado, ¿no? Es una especie de explotación, ¿bien? Especie no, es una explotación, es una explotación. Ahora, ¿dónde van a trabajar los chinos? Dos lugares importantes. Primero, las haciendas, las grandes haciendas de los ricos, las familias ricas, ¿no? Y en segundo lugar de trabajo, las islas guaneras, ¿no? El guano, el excremento de ave, se había depositado años y años en islas que estaban abandonadas, en Chincha, ¿no? Seco, duro. Entonces los chinos trabajaban ahí, ¿no? Con los picos y las lampas, trabajando, extrayendo el guano, llenándolo y, ¿no? Obviamente es cuantas enfermedades infecciosas, pero bueno. Además, Ramón Castilla va a comprar el ferrocarril, no, compra un ferrocarril, obviamente, toda una línea ferroviaria. Te comento también que era el primer ferrocarril de Sudamérica, ¿no? El primer ferrocarril de Sudamérica, o sea, Perú era primero en algo por primera vez. ¿Te das cuenta? Teníamos dinero, había plata. Este ferrocarril va a recorrer Lima y Callao, pero ¿por qué Lima y Callao? Porque en el Callao está el puerto del Callao. Entonces, a través del puerto del Callao, ¿qué hacíamos? Exportábamos. Los barcos llevaban el guano desde el Callao hacia Inglaterra. Y así salía. ¿Ok? Muy bien. Luego de ya los últimos años de Ramón Castilla, ¿no? Es que terminó bien, pasando por aguas tibias, empezó bien, luego empezó bajando un poco más, pero no hubo un escándalo. Si te das cuenta, no hubo una guerra, no hubo un golpe de Estado, sino terminó ese periodo y ahí quedó. Entramos al gobierno de Rufino Echenique. Aquí sí la cosa se pone un poco más densa. Echenique va a gobernar del 51 hasta el 55. Mira, un truquito, ¿ya? Cuando tú veas que el gobierno dura menos que el gobierno anterior, dos cosas. O se murió o le dieron golpe de Estado. O hubo un enfrentamiento o algo. Vamos a ver qué pasó. 55 a 51 a 55, 4 años. Este gobierno va a empezar con el tratado Herrera da Ponte y Ribeiro con Brasil. Da Ponte y Ribeiro, no suena brasileño. El Perú y Brasil van a firmar un tratado, pero que no nos va a beneficiar tanto a nosotros, va a beneficiar más a Brasil. Le vamos a dar una porción de territorio, ¿no? Vamos a cortar un pedazo de nuestro mapa y se lo vamos a dar a Brasil. Y además los brasileños van a tener la capacidad, la potestad de navegar libremente. ¿Por dónde? Por el Amazonas. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Nos vamos a empezar a dar cuenta que nuestra selva también tiene recursos, no solamente la costa, no solamente el norte y el sur de la costa, no, en la selva también hay recursos. Lo que pasa es que los peruanos no nos estamos dando cuenta aún, pero los brasileños sí. Bien, esa es otra historia, lo dejo para más adelante. Más adelante. Luego se da la ley de colonización amazónica. El gobierno de Rufino Echenique va a ser bastante polémico, chicos. Mira, esto de verdad me indigna. Ley de colonización amazónica. Colonización amazónica en plena mitad del siglo XIX. ¿Qué va a pasar? Lo que va a hacer Echenique va a promover, ¿no?, una especie de superación de la raza amazónica, una superación de la raza andina. Raza, recuerda, por cívica ya hemos hablado de ese tema. Si has visto el documental, mucho mejor todavía. Entonces, Echenique va a promover una política social racista, ¿no? Y va a traer a, digamos, nobles o ex nobles austriacos y prusianos de la zona baja alemana, ¿no? Blancos, rubios, ojos azules, etc., ¿no? Y lo que va a promover es que estas personas, ¿no?, se instalen aquí en Perú, vivan en Perú,
No en Lima capital, sino en la zona amazónica, ¿no? Y colonicen, ¿no? Colonicen con las mujeres de esa zona, ¿no? Colonicen a las mujeres. Es decir, tengan familia, tengan hijos, ¿no? Y que sus hijos sean blancos y los hijos de sus hijos sigan siendo blancos y así, acrecentar a la población, ¿no? Eso es evidentemente racismo. Él decía, ¿no? De que esas razas debían ser superadas. Se refiere a la raza amazónica y a la andina. Y por eso promovió, ¿no? La colonización austriaca y prusiana. Dato actual. No sé si conoces por ahí Oxapampa, Pichanaki, esa zona de la selva centro, ¿no? Has visto que hay personas que son blancas, de ojos azules, pero son peruanos. No parecen peruanos, pero son peruanos, ¿no? Son blancos, altos y todo, parecen europeos. Son los hijos de los nietos de este periodo de colonización. ¿Ok? Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. O también hijos de migrantes, ¿no? O sea, no hay que generalizar tampoco. Escándalo de corrupción. Durante el gobierno de Echenique se va a descubrir de acá, la ley de consolidación interna. Los bonos, ¿te acuerdas de las familias que duplicaban, sacaban copia de los bonos y cobraban un montón? Pues eso se va a descubrir acá. Escándalo de corrupción, un despilfarro fiscal. Echenique seguía pagando la deuda interna. Ojo, no todo acabó en Castilla, Echenique también seguía pagando. ¿No? Un despilfarro fiscal de los ingresos del guano. Tanta plata se pagó a quien sea. Y al final, Ramón Castilla, desde el gobierno anterior, va a promover una revolución liberal, una especie de guerras internas y ¡pum! Golpe de estado. Y Ramón Castilla va a ser presidente otra vez. Vamos. Segundo gobierno de Ramón Castilla, del 55 al 62. Esta vez se lanzó 7 años. No 6, 7 años. Este gobierno es bastante conocido por diversas cosas, sobre todo por esta que es la primera, la manumisión de esclavos. ¿Qué es la manumisión de esclavos? La manumisión de esclavos, perdón, es que se va a abolir la esclavitud. Se va a eliminar la esclavitud. De repente has escuchado esa canción que dice, ¿no? Que viva tu papá, que viva tu mamá, que viva Ramón Castilla, que me dio la libertad. ¿Ok? Eso se va a hacer famoso por este incidente. Obviamente la canción no se crea acá, se crea después, pero está motivada por esto de aquí, ¿no? Ramón Castilla va a liberar a los esclavos negros de las haciendas. La esclavitud no se termina con la Declaración de Independencia en 1821. La esclavitud termina acá, porque Ramón Castilla paga. ¿Paga a quiénes? ¿A los esclavos? No, los paga a sus amos, a los dueños de las haciendas. ¿Por qué? Porque les está quitando trabajadores. Entonces tienen que pagar a los amos. Y los esclavos por fin quedan libres. Es decir, el Estado los compró. Los compró y les dio la libertad. Ahora, ¿pero por qué? ¿Porque Castilla es demasiado bueno? No. Lo que pasa es que los esclavos, ¿no? Los esclavos negros, lo apoyaron con su revolución. Se sumaron a los ejércitos de Castilla para derrocar a Rufino de Echenique. Entonces es ahí donde Castilla, ¿no? Les devuelve el favor y les da la libertad. Muy bien. Además, Ramón Castilla también va a se va a dar la eliminación del tributo indígena. ¿No? Recuerda que los indígenas pagaban, ¿no? Y el Estado, tenía ingresos con ese dinero. ¿Bien? Castilla va a decir, hasta acá nomás, va a cortar esto y va a soltar también bastante dinero. ¿Por qué el Perú se daba los lujos de hacer este tipo de cosas? Porque había plata. ¿Sí? Había mucha plata. En este periodo también va a haber una guerra con Ecuador, ¿no? Una guerra con Ecuador, esa guerra la ganamos. Dato X, que te va a servir para más adelante, a Ecuador le hemos ganado varias veces y varias guerras, ¿ok? El Perú es para Ecuador como Chile es para nosotros, algo así. Espero que lo hayas entendido. Además, ya para terminar su gobierno, Ramón Castilla va a cambiar la constitución en 1956. Apunta con lápiz, va a ser una constitución liberal. Tú ya sabes que es liberal, no te lo voy a repetir. No, sin embargo, voy a llegar a acuerdos con estas bancadas conservadoras y va a cambiar la constitución 4 años después. Va a cambiar por la constitución 1860 y va a ser una constitución conservadora. Bien, va a pasar de ser liberal en el 56 a ser conservadora en el 60. ¿Listo? Luego, recuerda que seguíamos con la consignación de Gibbs, ¿no? Este contrato ya va a acabar, se acabó, y luego Ramón Castilla va a entregar la consignación del guano, ya tú sabes cómo funciona, ¿no?
a los consignatarios peruanos, fundamentalmente a la Compañía Nacional de Consignatarios Peruanos. ¿Ok? Cambiamos de extractora, ya sabes. Ya no iba a ser una empresa inglesa, iba a ser una empresa peruana. Bien, la Compañía Nacional de Consignatarios Peruanos. ¿Ok? Eran estos ricos, ¿no?, que habían surgido luego de la independencia del Perú. Luego, con el dinero, ¿qué van a hacer? Con el dinero que van a ganar, ¿no?, de la extracción del guano y de la venta del mismo, van a formar bancos y van a formar haciendas. Imagínate tú cuánta plata tienes que tener para que tú solito, ya tú y tu familia, funden un banco, funden una hacienda. ¿Cuánta plata tiene que haber? Bien, con esa reflexión te dejo y pasamos al siguiente gobierno.